Las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Los objetivos del Consejo de Estado eran esencialmente políticos y fue concebido como un gobierno de transición cuya responsabilidad principal era organizar elecciones libres y democráticas al pueblo dominicano. También preparar el clima político para la instalación de un nuevo gobierno constitucional. Juan Bosch fue el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, fundado en Cuba en 1939. Bosch había vivido la mayor parte de su vida adulta en el extranjero y había regresado al país en 1961 junto a muchos otros exiliados. Bosch supo ganarse rápidamente a los pobres y campesinos del país con un lenguaje llano, los cuales le entendían fácilmente cuando hablaba de las tres calientes para referirse a las comidas diarias del pueblo, a los cuellos blancos e hijos de Machepa para demarcar a ricos y pobres. Supo ganarse el apoyo de militares y calieses con su filosofía de borrón y cuenta nueva, llevando este término como metamensaje, que ellos no serían perseguidos por los crímenes que habían cometido durante la era. Don Juan gana indiscutiblemente con el apoyo rotundo del pueblo, con el 60% de los votos, contra la Unión Cívica Nacional con el 30% de votos, realizando el gobierno más liberal y democrático que haya tenido la República Dominicana. Juan Bosch tomó posesión como presidente constitucional el 27 de febrero de 1963, convirtiéndose así en el primer presidente en ser electo de forma democrática después de casi 31 años de dictadura trujillista en la República Dominicana. Se promulgó la Ley número 23, fijando el proceso de tope del azúcar y la miel. Esto también afectaba a los intereses norteamericanos e introdujo la educación laica, lo que provocó la inconformidad de la Iglesia Católica. Consecuencias. Todas estas medidas, así como las leyes establecidas en la Constitución, afectaban a empresarios criollos, inversionistas norteamericanos, terratenientes, grupos de altas esferas militares y a la Iglesia Católica. El gobierno de Bosch tenía una visión de corte democrático muy avanzada para la época, por lo que chocaba con los intereses de los diferentes sectores y grupos conservadores. Por eso Bosch no gozaba de simpatía en los grupos y sectores poderosos del país. La Iglesia Católica implantó una férrea oposición al gobierno de Bosch. También su relación con la Fuerza Armada no fue buena. Su relación con el sector empresarial no fue muy cordial. Estos apoyaron huelga en contra de Juan Bosch y colaboraron en el movimiento de conspiración para derrocar su gobierno más tarde. El gobierno de Juan Bosch enfrentó muchas dificultades y problemas con la oligarquía, grupos sindicales, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además tuvo que romper relaciones diplomáticas con el vecino país de Haití. Conspiración en contra del gobierno de Bosch y su derrocamiento. Día a día crecía la oposición a Bosch. Su incomprensión parcial de la realidad dominicana tras 35 años de exilio hizo que entrara en un conflicto con casi todos los grupos sociales, incluyendo su propio partido. En pocos meses, Bosch se encontró completamente aislado y la mayoría de sus seguidores terminó abandonándolo. Este hecho se hizo evidente el 20 de septiembre de 1963, cuando los grupos empresariales llamaron a una huelga general que paralizó al país por 2 días. Esta huelga fue para los militares la señal de que el tiempo era a propósito para el golpe de Estado que se había estado planificando con el auspicio y el apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica, los empresarios, importantes comerciantes, políticos, partidos minoritarios, entre ellos la Unión Cívica Nacional, terratenientes y los ricos de la República Dominicana. En la madrugada del 25 de septiembre de 1963 se llevó a cabo un golpe de Estado militar que derrocó el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, quien fue hecho prisionero en el Palacio Nacional y luego enviado al exilio a la vecina isla de Puerto Rico. Así termina el efímero gobierno constitucional de Juan Bosch, quien apenas duró 7 meses en el poder y que luego trajo varias consecuencias para el pueblo dominicano. Consecuencias del golpe de Estado. Afectó el proceso democrático que empezaba a vivir el país. Retrasó la idea que tenía el respeto a la libertad de opiniones públicas.
significó la bancarrota de la burguesía que apoyaba las políticas del gobierno de Juan Bosch y trajo como consecuencia la guerrilla de 1963 y la Guerra de Abril de 1965. Características y medidas del gobierno constitucional de Juan Bosch. De las medidas económicas, políticas y sociales cabe destacar, entre otras, las siguientes. Dio inicio a la reforma agraria, prohibiendo el latifundio, limitando la propiedad privada por causa de interés social. Consagró el derecho de la familia campesina a tener tierra y recibir ayuda técnica y crediticia del Estado. Estableció que solo los dominicanos podrían tener tierra, prohibiendo la propiedad de esta a los extranjeros. Se elaboró, se aprobó y el 29 de marzo de 1963 se promulgó una nueva constitución que les garantizaba derechos a los pobres del pueblo dominicano. Esto provocó más disgusto entre los sectores más poderosos del país. Implementó programas de reformas destinadas a la redistribución del ingreso nacional. Mediante el Decreto 9, declaró un plan de austeridad. Suprimió centenares de cargos públicos, medios y altos, así como diplomáticos. Rebajó los salarios de los ministros, comenzando por el presidente de la República. En cambio, elevó los salarios de los empleados públicos. Rescindió el contrato de la compañía norteamericana Standard Oil para instalar una refinería de petróleo en el país. Esta medida afectó las relaciones del gobierno con los Estados Unidos. Periodo de gobierno de Juan Bosch, 27 de febrero de 1963, 25 de septiembre de 1963. Concepto y definición. Aplanador. Nombre dado por el político Juan Bosch a las dos cámaras legislativas durante su gobierno de 7 meses debido a que, por contar con mayoría absoluta de ambas, podía aprobar cualquier ley sin la menor oposición. Golpe de Estado. Es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados. Personajes destacados: Juan Bosch, Joaquín Balaguer, González Tamayo, Luis Muñoz Marín y José Figueres. Conclusión: su estilo de gobierno estaba en contra de todo lo que era tradición en el país. Tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por la clase burguesa conservadora. Racionalizó los recursos para hacer frente a la educación, salud, energía, recursos hídricos, comunicación y la cualificación de los recursos humanos.